Bienvenidos a este video, jóvenes, que es la grabación de explicativa de la temática correspondiente al cuarto examen. Vamos a abordar la sección 5.3, gráficas trigonométricas, y haciendo un resumen de todo lo que es esta sección, se muestra lo que es la siguiente pizarra, por lo cual se van a resolver ciertos ejercicios de la lista de ejercicios que aparecen al finalizar esta sección. Para empezar, vamos a hablar acerca de las funciones periódicas, de las funciones seno y coseno, que nos dice que tienen un periodo de 2pi, ¿verdad? Tenemos que seno dentro del paréntesis t más 2pi va a ser igual a seno de t. O sea, tengo la función seno de t, que esto va a ser igual a seno, el periodo t más 2pi. Y la de coseno, pues, tiene la particularidad que también tiene el mismo periodo, ¿verdad? Que es de 2pi. Ahora, existen algunas curvas de senos y cosenos, y las curvas de seno y coseno están dados por la gráfica, por la ecuación o por la función y es igual a seno de kx y y es igual a coseno de kx, donde el valor k tiene que ser mayor que cero, ¿verdad? En términos generales, nos está mencionando que el valor k no debe de ser negativo, sino que debe de ser positivo, ¿verdad? Tiene la amplitud del valor absoluto de a, o sea, el coeficiente que acompaña a la función trigonométrica, ya sea seno o coseno, y tiene un periodo de 2pi sobre, o sea, dividido entre k, un intervalo apropiado en el cual graficar un periodo completo es de seno, perdón, de 0 a 2pi sobre k, o sea, sobre el periodo que está mencionando en este caso. Luego también existen curvas de seno y coseno con desplazamiento, o sea, con desplazadas, ¿verdad? Las curvas sinusoidales y cosenoidales es la función o ecuación y es igual a seno de k, y observen que dentro de un paréntesis existe una x menos b, y de igual manera existe para la función de coseno o la ecuación de coseno, y ahí va a existir una función donde k es mayor que cero y tiene la amplitud de el valor absoluto de a, el periodo de 2pi sobre k, que es la misma, el mismo teorema de la parte superior, y un desfase de b, o sea, donde aparece el valor b que está restando con ese valor x que nosotros tenemos por ahí. Y ahí pues aparece una recomendación, cuál es el intervalo apropiado para poder graficar. Entonces, en términos, se hace la propuesta a estos ejercicios que reúnen los procedimientos que de manera general se puede visualizar. Y nos dice, encuentre la amplitud, el periodo y el desfase de la función y grafique un periodo completo, ¿verdad? Entonces, en la gráfica ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Para efectos de la tarea, pueden utilizar el programa de GeoGebra, pueden hacer el recorte o pueden utilizar también el término de colocarlo dentro de o sea, hacer la figura en su cuaderno. Entonces, nosotros tenemos la función por acá y vamos a dar inicio a la parte donde nosotros tenemos que aparece para darle solución o resolver al ejercicio número 30 como propuesta. El ejercicio 30 nos dice que y es igual a 2 seno de x menos pi tercio. Entonces, nosotros podemos identificar que si al comparar esa función para darle solución, nos podemos ver que vamos a tomar en cuenta a la función esta que nosotros tenemos aquí. Perdón. Vamos a utilizar esta función de acá, ¿verdad? Entonces, podemos ver que en esta función no existe, tiene que estar dado, ¿verdad? Por y es igual a 2 seno, miren, perdón, tiene que estar dado por la función que aparece por ahí de a
seno de K X menos B, ¿verdad? Menos B. Entonces podemos observar nosotros que en términos, al hacer la comprobación, podemos ver de que el valor A que aparece aquí va a tomar el valor de, y extraigo los datos, ¿verdad? Los datos, el valor A va a tener el valor de 2, porque podemos observar nosotros por ahí. Podemos observar que el seno, aunque no aparezca un número, significa de que está multiplicando por 1. Entonces podemos ver que K en este caso sería 1, ¿verdad? Porque es el que está multiplicando por 1. Y el valor B, que es el que nosotros vamos a utilizar en términos esto, pues va a ser la expresión pi tercio. Entonces, como nosotros en el problema nos piden que encontremos primero la amplitud, pues vamos a buscar lo que es la amplitud. Nos dice que la amplitud es igual a la fórmula el valor absoluto del valor A. Como ya podemos nosotros observar, el valor absoluto A tiene el valor de 2, por lo tanto la amplitud va a ser igual a 2, porque está dentro del valor absoluto y todo número que está dentro del valor absoluto pues es positivo, ¿verdad? Nos piden también que encontremos el período. El período es igual a 2pi dividido entre k. Pero como en este problema el valor de K es igual a 1, entonces 2pi dividido entre 1. Toda expresión dividido entre 1 pues es la misma expresión. Por lo tanto, el periodo va a ser de 2pi. Y ahora el desfase, que es el otro que nos piden, el desfase. Entonces, el desfase nos piden que va a ser el valor B. En este caso, el valor B es de pi tercio. Y ahí tenemos resuelto lo que es el ejercicio número 30, ¿verdad? Que es lo que nos piden encontrar, ya sea la amplitud, encontrar eh, el periodo y el desfase, ¿verdad? En este caso, si ustedes pueden verificar, si yo quiero darle solución a este ejercicio número 34, ¿verdad? Por ahí, ustedes pueden ver de que yo extraigo los datos. Los datos en este caso para resolver el ejercicio 34, los datos va a ser que el valor en A en este caso es 1 porque no hay un número que acompaña a seno, pero ustedes ya saben que todo número que cuando tengo una función que no está acompañado de ningún número significa que está multiplicando por 1. Tenemos el valor K, que el valor K en este caso sería el valor que acompaña después de seno, que sería 1/2. Y el valor B, en este caso ocurre algo particular. Yo tengo una suma en este término que está por aquí. Esto es lo mismo cuando yo tengo algo, lo que está por dentro es lo mismo que decir menos pi cuarto. Entonces, si yo hago la multiplicación menos por menos, entonces ustedes se van a dar cuenta que menos por menos es igual a más. Entonces, por ende, el ejercicio nos queda de esa manera, ¿verdad? Menos por menos es más y coloco el pi cuarto. En términos generales, entonces, esto nos quedaría que el valor B, en este problema, el valor B va a tomar el valor de negativo pi cuarto. Y eso va a ser la función, ¿verdad? Entonces, ustedes van a poder apreciar que en este caso la amplitud de este problema, pues es el valor absoluto de A. Y el valor absoluto en el caso de 1, pues la amplitud va a ser de 1, ¿verdad? Entonces la amplitud va a ser de 1, ¿verdad? Ahora tenemos el otro apartado, ¿verdad? Que nos piden que calculemos lo que es el periodo. Entonces el periodo va a ser igual entonces a 2pi dividido entre k. Y k en este caso pues es 1/2. Entonces me va a quedar 2pi dividido entre 1/2. Recuerden que cuando yo tengo esta expresión, es lo mismo que colocar, ¿verdad? Este 2 pasa a multiplicar por el de abajo y se deja el 1. Entonces 2 por 2 es 4. 2 por 2 es 4. 4pi. Y dividido entre 1, pues es el mismo valor. Entonces el periodo va a ser de igual a 4.
Y por último, el desfase. El desfase es el valor B, entonces el valor B va a ser igual a un desfase de negativo pi cuarto. Y ahí yo tengo ya resuelto lo que es el ejercicio número 34, ¿verdad? Que ese es el que he encerrado por acá, para, para tener en términos ya concretos, que es la resolución, ¿verdad? De dos tipos de perspectiva para esta sección, ¿verdad? En esta sección, pues, las competencias que yo les voy a solicitar para la sección es que ustedes realicen esto, ¿verdad? Ya se los dije que para hacer uso de del programa GeoGebra ustedes pueden graficar haciendo uso de este tipo. Entonces, en términos generales, nos quedaría de esta manera. Ahora, vamos a hablar ahora de lo que es la sección 5.4, que nos habla acerca de más gráficas trigonométricas, ¿verdad? Aquí lo que nos van a pedir es que ya vimos la gráfica de seno y coseno, entonces nosotros vamos a ir encontrando las otras funciones trigonométricas, por ejemplo, en el caso de la tangente y cotangente, que tiene un periodo de pi, nos menciona ahí. Tenemos también las funciones cosecante y secante que tiene un periodo de 2pi. Entonces, cuando hablamos acerca de las funciones trigonométricas de tangente, yo tengo la ecuación aquí, la tangente, la estructura que yo tengo por ahí, y va a tener un periodo, ¿verdad?, de pi sobre k. Nos dice tanto la función trigonométrica de cotangente y la función de tangente. Y el periodo de cosecante y secante, pues el mismo el de la seno y coseno, ¿verdad? Sería en este caso 2pi sobre k. Entonces, en los problemas que nos plantean de la perspectiva que encontremos el periodo y grafique la función, ya saben, ustedes calculen el periodo, pues aquí en este término, pues, la gráfica ustedes la pueden hacer mediante el uso del programa de GeoGebra, ¿verdad? Entonces, yo menciono, vamos a darle solución en este caso al ejercicio 11. El ejercicio 11 nos dice que y es igual a menos un medio, negativo un medio tangente de x. Ustedes pueden observar que si yo utilizo la expresión y es igual a, ¿verdad? Tangente de kx, ¿verdad? Tangente de kx. Y nos piden a nosotros encontrar lo que es el periodo de esta función trigonométrica. Pueden ver que al extraer los datos, el único dato para poder encontrar el periodo, en este problema, el periodo, pues es igual a, como estamos hablando de la función tangente, pues es igual a pi sobre k. Pi sobre k. Entonces, como pi sobre k, yo debo de encontrar el valor de k en comparación a la función que yo tengo aquí. Ustedes pueden ver que la X no tiene ningún coeficiente visible, pero significa que esa X está multiplicando por 1. Entonces el valor K va a ser igual a 1. Entonces el periodo va a ser igual a pi dividido entre 1. Y pi dividido entre 1, pues el periodo va a ser igual a pi únicamente, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos por ahí, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden apreciar que en los otros ejercicios, al utilizar estas funciones, pueden verificar de que yo tengo que visualizar la estructura de la ecuación, ¿verdad? Y posteriormente resolverla, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver una por acá, que es el 16. 16 nos dice la función y es igual a un medio de cosecante de x, ¿verdad? Ustedes pueden apreciar también que para encontrar el dato, el valor de k en ese término de esa x que aparece ahí, no hay un número visible, por lo tanto el valor de k va a ser igual a 1 también. Pero aquí ocurre algo particular, que el periodo para el cosecante es de periodo, ¿verdad? El periodo es 2pi dividido entre k. Entonces,
como el valor de K es de 1, entonces va a ser 2pi dividido entre 1 y 2pi dividido entre 1, pues es siempre el 2pi. Y por lo tanto, el periodo en este problema de esta función va a ser de 2pi, ¿verdad? Eso nosotros lo tenemos ahí bien establecido. Entonces, en términos generales, las competencias también, cuando hablamos de las funciones, las gráficas de las funciones trigonométricas, aquí ya tenemos las 6, las dos primeras, que era seno y coseno, ¿verdad? Con su respectivo, ahí es donde nosotros calculábamos lo que era la amplitud, el periodo y el desfase. Ya cuando hablamos de la función nos piden el periodo, ¿verdad? Entonces, en competencia general, lo que les solicito para estas secciones, ¿verdad? Porque como les menciono, en términos de construcción, pues ustedes pueden hacer uso del programa de GeoGebra, ¿verdad? Y ya de manera más explicativa, no es el objetivo de este video, que es más que todo una síntesis o un resumen de lo que es la parte práctica de lo que ustedes van a tener en el examen. Ahora, vamos a hablar acerca de las funciones trigonométricas inversas y sus gráficas. Entonces, nos piden que calculemos el valor exacto de cada expresión si está definida y nos aparece ahí he tomado en la lista de los ejercicios, aparecen algunos ejercicios, pero en términos generales, ya que el resumen habla más que todo para encontrar el coseno inverso, la tangente inversa y el y el seno inverso, o seno, coseno y tangente inversa, para poder encontrarlo, pues hay que tener en cuenta lo que son las definiciones, ¿verdad? Nos dice las definiciones que la función de seno inverso es la función que está denotada por seno elevado a la negativo 1, perdón, a la negativo 1 de x con dominio sobre negativo 1 y 1, o sea que va a oscilar exactamente en el valor negativo 1 y 1. Y hay un rango de negativo pi medio a pi medio, ¿verdad? Definida por, y tenemos lo que es la parte, ¿verdad? Seno inverso de x va a ser igual a y. Entonces, si esto ocurre, entonces el seno de y es igual a x. O sea, vamos a tener ese valor. Entonces, tenemos que la función seno inverso también se denomina arcoseno, denotada por arcseno. Entonces, en términos, va a aparecer en algunos libros o videos que cuando se refieren al seno inverso se le dice arcocoseno, perdón, arcoseno, y no se denota con seno elevado a la negativo 1, sino que pone la palabra arcseno, ¿verdad? Lo mismo va a ocurrir, la misma estructura va a ocurrir con el coseno inverso, la función coseno inversa, va a estar denotada, ¿verdad? Y va a estar entre esos rangos de 0, perdón, en el dominio desde negativo 1 a 1, en el rango desde 0 a pi, y está denotada por esa misma función. La función coseno inverso también se le conoce como arco coseno o denotada por arc cos x. Y también tenemos lo que es la función trigonométrica tangente inversa, ¿verdad? Para términos de esto, es muy importante conocer y utilizar la tabla de figura número 1, tabla número 1, donde nos habla acerca de las funciones de los ángulos de 0, pi sexto, pi cuarto, pi medio y 1. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a resolver los siguientes ejercicios. Nos dice que encontremos el valor exacto de cada expresión y si está definida por, y aparecen los ejercicios. Pude ustedes observar que cuando nosotros resolvamos este ejercicio, nos dice la definición, empezando con el coseno, que coseno inverso de x va a ser igual a y, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que entonces nos dice, si eso ocurre, entonces el coseno de y es igual a x. Entonces, aquí ocurre algo. Nos dice que tengo el coseno inverso de la función negativo. Miren, negativo raíz cuadrada de 2, perdón, raíz cuadrada de 3 sobre 2, y esto tiene que ser igual a y. Entonces,
¿qué va a ocurrir? Que en la función coseno tengo que encontrar la función y, o sea, el valor y o el ángulo y, para que el valor me dé un negativo raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, ¿qué valor sería en este caso? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en términos de eso, lo que yo voy a hacer a continuación es lo siguiente. ¿Qué pasa? Que ese negativo raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Hablando en términos, tenemos que encontrar ese valor y. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Que en términos, cuando hablamos que queda en negativo, significa que ese valor en y, ¿verdad? En un cuadrante, ya sea en X o Y o expresado ahí, nosotros vamos a tener la particularidad de que ese problema va a estar generado en un cuadrante, por lo tanto, ahí debo de encontrar quién es el valor de Y. Y ustedes pueden apreciar que cuando ocurre para que el coseno sea raíz cuadrada de 2 sobre, perdón, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y va a ocurrir cuando el valor sea pi sexto. Ustedes pueden observar. Nos dice coseno de pi sexto va a darme igual. Mire, si yo digo coseno de pi sexto me va a dar igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Verdad? Eso ocurre. Y nosotros lo podemos comprobar, ¿verdad? Mediante la tablita. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos dan un valor que es de negativo. Entonces, nosotros podemos observar, y aquí, mediante el procedimiento, podemos observar que el valor de y, miren, y este sería el valor de y este sería el valor de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? De que para que me dé negativo, significa que ¿verdad? Ese ángulo que está ahí tiene que ser negativo. Este ángulo tiene que ser negativo para que este valor también me quede negativo. Por lo tanto, yo ya he encontrado el valor de y, que sería esta expresión de aquí. Este sería y, como lo repito, y este sería el valor de x. Entonces, en términos generales, yo compruebo que esto ocurre, ¿verdad? Y por lo tanto, yo defino que el coseno inverso de esta expresión va a ser igual a negativo pi sexto. Y ahí el ejercicio finaliza, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a ocurrir en este caso? Miren, tangente inversa de raíz cuadrada de 3. Ahora, para que sea tangente inversa, entonces miren, tangente inversa de x es igual a y. Entonces, si eso ocurre, la tangente normal de y va a ser igual a x. Entonces, yo debo de buscar el valor y, que en este caso, que la tangente, buscar en la función tangente de un valor para que ese valor me dé raíz cuadrada de 3, porque ustedes pueden observar que aquí si yo lo utilizo y hago el cambio, pueden ver que el valor de x toma el valor de raíz cuadrada de 3. Entonces, cuando eso ocurre, el tangente de t, o en el caso de tangente de y, va a ocurrir cuando esto pase, va a ocurrir cuando el valor sea pi tercio. Entonces, en términos, tangente de y, que sería pi tercios, es igual a la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, el valor de y que aparece acá, este sería el valor de y este sería el valor de x. Por lo tanto, el valor de y es igual a pi tercio. Entonces, en términos de y,
la tangente inversa de raíz cuadrada de 3, pi tercio, y ahí el ejercicio finaliza. Y lo compruebo que efectivamente eso ocurre, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos del seno inverso, el seno inverso, recuerden, ¿verdad? Siempre, seno inverso de X va a ser igual a Y. Si eso ocurre, entonces el seno normal de Y va a ser igual a X. Entonces, ya sé que el seno inverso me dan el valor de X va a ser raíz cuadrada de 2 sobre 2 es igual a Y. Entonces, ¿qué ocurre? Que el seno de Y, como yo lo desconozco, pero tengo la valor de X que es raíz cuadrada de 2 sobre 2. O sea, tengo que buscar en la función seno, ¿verdad? En la función seno, donde me da raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Y de dónde me da? Me da acá, ¿verdad? Función seno acá, pero este t funciona con pi cuarto. Por lo tanto, para que eso ocurra, el seno, en este problema, el seno de pi cuarto va a ser igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Por lo tanto, significa que el seno inverso de raíz cuadrada de 2 sobre 2 va a ser igual a pi cuarto. Y ahí el ejercicio finaliza. Entonces, en términos generales, cuando hablamos acerca de esta función, de la temática de funciones trigonométricas inversas y sus gráficas, ¿verdad? Eh, lo que nosotros encontramos con estos cálculos es poder verificar, pero para ello yo necesito siempre continuar utilizando la tabla número 1 que aparece en la sección 5.2, ¿verdad? Que es la que yo expliqué en la tutoría anterior, ¿verdad? O en la clase que nosotros estábamos trabajando. Entonces, en términos generales, nos quedaría de esta manera con esta sección. En síntesis, el resumen de esta sección, pues esto, ¿verdad? La manera explicativa de cómo resolver este tipo de ejercicios. Ahora vamos a pasar a la sección 5.6, modelado de movimiento armónico. Y dentro de esta sección aparecen dos tipos de movimiento armónico. El movimiento armónico simple y el movimiento armónico amortiguado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pide? Bueno, nos dice que el valor del movimiento armónico simple, si la ecuación que describe el desplazamiento y de un cuerpo en el tiempo t es igual, a y es igual a seno de esa w de t es igual, o perdón, o y es igual a coseno de esa figura ahí, esa w de t, entonces el cuerpo está en movimiento armónico simple. En este caso, la amplitud va a ser igual a, al valor absoluto de A, el desplazamiento máximo del cuerpo. El periodo va a ser igual a 2pi sobre el W, tiempo requerido para completar un ciclo. Y la frecuencia va a ser igual a W sobre 2pi, ¿verdad? Número de ciclos por unidad de tiempo. Pero esa ecuación del movimiento armónico simple también se puede desprender ya con desfase y movimiento o desplazamiento, ¿verdad? Y esto nos quedaría la siguiente ecuación. Lo que tendríamos que hacer ahí es más que todo hacer una factorización para que nos quede ahí. Entonces, en términos, porque el ejercicio nos dice, la función dada modela el desplazamiento de un cuerpo que se mueve en movimiento armónico simple, o sea que tenemos que hacer uso de la primera tema. Por esa razón es que no he abordado esta temática de aquí porque esa es la que va a ser después. Encuentre la amplitud, periodo y frecuencia del movimiento. Trace una gráfica del desplazamiento del cuerpo en periodo completo. Como les digo, ese inciso lo pueden utilizar mediante la formulita. Entonces, podemos ver nosotros que tenemos que encontrar la amplitud, periodo y frecuencia del movimiento. Y yo puedo hacer uso del ejercicio número 3, que nos dice que y es igual a 2 seno de 3, de 3t.
Y para encontrar la amplitud, o sea, primero hay que extraer los datos, ¿verdad? Extraer los datos en este problema, datos, y los datos para encontrar sería el valor de A. Recuerden que este valor dado, ¿verdad? Que yo tengo por acá, y es igual a 2 seno de 3t, tiene que estar sobre la ecuación y es igual a da seno wt. Entonces, yo puedo extraer el valor de A, ¿verdad? El valor de A y el valor de W, que es el único que necesito, el valor de A, pues ese 2, ¿verdad? Que acompaña aquí, miren. Y el valor de W, pues es 3. Es 3. Entonces, ya aquí ya puedo extraer los datos que me piden. Que me piden primero la amplitud. Y la amplitud es el valor absoluto de A y el valor absoluto de A, como A es 2, entonces el valor absoluto de 2 es 2. Nos piden el periodo. El periodo es 2pi dividido entre W y esto va a ser igual a 2pi dividido entre 3 y ahí tenemos lo que es el periodo, ¿verdad? Y ahora nos piden también que encontremos la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia. Y la frecuencia está dada por W dividido entre 2pi. Entonces, como W es 3 sobre 2pi. Y la frecuencia es 3 dividido entre 2pi. ¿Verdad? Prácticamente viene siendo lo que es la inversa del periodo, ¿verdad? Eso es la frecuencia. Pero en términos de esto, ahora, si yo necesito o me encuentro que con un problema, como el ejemplo 9, ¿verdad? Que está sumando, en términos de esto, nos encontramos que está sumando esa parte, ¿verdad? Yo tengo que tener la estructura, tengo que tener la estructura para poder trabajar de la mejor manera. Entonces, aquí nos piden únicamente el periodo, frecuencia y amplitud, ¿verdad? Pero en este problema, por ejemplo, el ejercicio 9 que les mencionaba, yo tengo y es igual a 5 coseno y aquí tengo 2 tercios de t más 3 cuartos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que aquí, para poder trabajar de la mejor manera, entonces vengo yo digo 5 coseno y aquí voy a extraer, voy a extraer factor común. Observen aquí, voy a sacar el factor común de 2 tercios, ¿verdad? Y aquí para poder encontrar, y aquí me va a quedar menos, tengo ahí menos, para que me quede menos me va a quedar positivo. Ahora, el 4 tercios que yo tengo ahí, como extraje factor común, es como que yo el 4 tercios yo lo divida, ¿verdad? 3 cuartos, perdón, lo divida entre 2 medios. Entonces, ustedes hacen el cálculo correspondiente para decir 3 cuartos dividido entre 2 medios. 2 tercios, perdón. Y ahí vamos a tener lo que es 9 octavos. 9 octavos. Ahora, ese 9 octavos, si yo ese 9 octavos, vamos a comprobar si efectivamente es 9 octavos. Si yo ese 9 octavos lo multiplico por el 2 tercios que tengo por ahí, pues me va a quedar como 3 cuartos. En términos generales, entonces está bien la factorización. Entonces aquí me va a quedar 5 coseno, ¿verdad? De 2 tercios de t menos negativo 9 octavos, ¿verdad? Estoy copiando lo mismo. Queda ahí.
Ahora, extrayendo los datos, podemos ver que A sería el valor de 5 y W sería este 2/3 que está aquí, porque lo compruebo con este de acá. Miren, con este que está acá. Entonces nos quedaría 2/3. Entonces nos piden amplitud. Amplitud, pues la amplitud es el valor absoluto de A. Y el valor absoluto es de 5. Y esto, el valor absoluto de 5, pues nos queda que es 5. Entonces voy a hacer esto por acá. Primero voy a borrar esto, que es lo mismo que copié, para que me quede ya el espacio. Y ahora sí voy a copiar esta parte de aquí para que me quede. Entonces, podemos observar que el valor absoluto de 5 pues es 5. La amplitud de esa ecuación es 5. Ahora nos piden que encontremos el periodo. El periodo está dado por la fórmula eh, está 2pi sobre W, 2pi sobre W y W 2/3. Entonces, si yo hago la división, recuerden que siempre que ustedes tengan un número entero como una fracción, entonces la fracción, el numerador se multiplica por el 3 y se deja el 2. Entonces sería 2 por 3, 6, coloco 2 y esto dividido en 3. Entonces sería 3pi, ¿verdad? 3pi porque es el que me acompaña. Solo estoy multiplicando la fracción, ¿verdad? Y obviamente aquí vamos a tener lo que es la frecuencia. La frecuencia, pues la frecuencia está dada por la fórmula W, que sería 2/3 dividido entre 2pi. Entonces aquí va a quedar también, cuando recuerden, ¿verdad? 2/3 dividido entre 2. Entonces aquí ocurre algo porque copio el de arriba y lo multiplico por este de acá. Y esto es lo mismo que decir pi sexto. Perdón, pi tercios. Pi tercios. Perdón. Aquí corrijo. Sería 1 sobre 3pi. Recuerden que en términos generales es la inversa, ¿verdad? Del periodo es la frecuencia. Por ende es como voltearlo, ¿verdad? Como darle vuelta a esa expresión. Muy bien. Entonces, jóvenes, en términos de la frecuencia armónica simple, pues sería el procedimiento de estos ejercicios, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos que extraer los datos, dentro de esos datos encontrar lo que es utilizando las formulitas correspondientes. Ahora vamos a abordar lo que es este problema. Nos dicen, nos dan, siempre vamos a trabajar con el movimiento armónico, ¿verdad? Solo permítanme que aquí lo que voy a hacer es eliminar esto porque ya trabajamos con el movimiento simple. Ahora vamos a trabajar con el armónico, amortiguado y, y vamos a resolver algunos ejercicios que aparecen por acá. Entonces tenemos aquí, nos dice, el movimiento armónico amortiguado, si la ecuación que describe el desplazamiento y de un cuerpo en el tiempo t es y es igual a k exponencial de negativo ct de seno de wt o y es igual a k exponencial de negativo ct multiplicado por coseno de wt, donde el valor de c tiene que ser mayor que 0, entonces el cuerpo está en movimiento armónico amortiguado. La constante c es la constante de amortiguamiento, k es la amplitud inicial
y 2pi dividido entre W es el período, ¿verdad? Entonces nos dice el problema. Nos dan una amplitud inicial K constante de amortiguamiento C y frecuencia F o periodo P. Recuerde que la frecuencia y periodo están relacionadas por la ecuación F, o sea, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ¿verdad? Lo que yo les decía, es una función inversa. Entonces tenemos nosotros ese apartado ahí. Ahora, nos dice, el inciso B, grafique la función. Ustedes posteriormente que encontramos la ecuación, usted hace la función y lo puede hacer en GeoGebra. Pero el inciso importante es el inciso A. Encuentre una función que modele el movimiento armónico amortiguado. Use una función de la forma y es igual a k exponencial de negativo ct coseno de wt en los ejercicios del 19 al 22. Y de la forma y es igual a k exponencial de negativo ct de seno de wt en los ejercicios del 23 al 26. Entonces, en la propuesta que yo les traigo es, voy a resolver el ejercicio 19, que es el que utiliza la función coseno, y el ejercicio 23, que es el que utiliza la función seno. Entonces, vamos a dar solución al ejercicio número 19. El número 19, recuerden que tenemos que encontrar la ecuación y es igual a k, la exponencial de elevada a la negativo ct coseno de wt, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar los valores. Ahora, ¿qué ocurre con el ejercicio número 19? Que ya tengo el valor de k, ¿verdad? Entonces yo voy sustituyendo en la ecuación. Nos dice y es igual a k. ¿Quién es k? K en este caso es 2. E elevado a la negativo c. ¿Quién es c? Es 1.5. T es una variable constante, pero necesitamos la función w. Entonces, cuando nos dice este problema, yo debo de encontrar W. Y W, pues, se usa con la fórmula W es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. Por esa razón nos da el valor de la frecuencia. Entonces, W va a ser igual a 2pi, la frecuencia que es 3. Entonces, yo multiplico 2 por 3 es 6pi. Por lo tanto, la ecuación me tiene que quedar a 2 exponencial de negativo 1.5t coseno de 6pi t. Y aquí nos queda ya la ecuación que es la que nosotros nos están solicitando que modele el movimiento armónico amortiguado, ¿verdad? Entonces ahí ya nosotros tenemos resuelta esa operación. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es el ejercicio número 23, que es el que mencionábamos. El 23 tiene que encontrarse la ecuación o la función y es igual a k elevado a la negativo ct seno de wt. ¿Tá? Ahora, con este problema va a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Entonces ya tengo k, tengo c, tengo p ahora. Tengo p ahora. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y va a ser igual a K. ¿Quién es K? K es 7. E elevado a la negativo C. C es 10. T es una constante. Seno de WT. Pero ocurre lo mismo, ¿verdad? Ahora, W es igual a 2pi por la frecuencia. Pero aquí no me da un dato de la frecuencia, sino que me da un dato del periodo. Recuerden que nos dice que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. Ahora, si eso ocurre, entonces tengo que encontrar el dato de la frecuencia. Entonces, ¿qué me dice el problema? Que yo tengo que la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia, como es 1 sobre el periodo, entonces la frecuencia tiene que ser 1 dividido entre pi sexto. Recuerden, ¿verdad? Cuando siempre ocurre esto, entonces la frecuencia en este caso tendría que ser 6 dividido entre pi. Porque 1 por 6 es 6 y copio el pi en el denominador. Ahora, ¿qué va a ocurrir?
¿qué va a ocurrir en este caso? Que W es igual a 2pi y la frecuencia me quedó como 6pi. Miren, 6 dividido entre pi. Ahora, 2 por 3 es igual a 12. 2 por 3 es igual a 12. Y pi dividido entre pi, pues queda cancelado, entonces el valor de W sería 12. Ahora, la ecuación me quedaría y es igual a 7 exponencial elevado a la negativo 10t seno de 12t. Y ahí ya tengo lo que es la función que me piden que modele, ¿verdad? Entonces, jóvenes, en términos sistemáticos, aquí ustedes ya tienen una parte teórica que con la complemento de la visita anterior que tuvimos el día de cuarta visita, que abordamos dos temas, junto con estos cuatro aquí, se culmina lo que es la parte teórica, perdón, la parte práctica de lo que es la sección de la unidad 5, ¿verdad? Recuerden que hace falta cuatro temáticas de la sección 6, de la unidad 6 del libro. Entonces, dejo y comparto este video para mecanismo de estudio. Muchas gracias, jóvenes.